de Quintero tienen problemas para la señal, hermano. Lamentablemente. ¿Puede llamarlo por WhatsApp, hermano Claudio? Escúcheme. Cargue el celular y lo llama por WhatsApp y entonces ellos van a escuchar por WhatsApp la predicación. En la forma, porque no están recibiendo ellos señal. Así es que, bueno, lo vamos a hacer de esa forma. Así que, bueno, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén, así sea, Señor, amén. Qué buen culto tuvimos ayer, qué hermoso Amén. culto tuvimos ayer. Yo fui bendecido, hermano. Así es que espero que ustedes también sean muy bendecidos el día de hoy. Que el día de hoy recibamos bendición. Estamos todos preocupados, hermano. Amén. Estamos todos preocupados, hermano, porque están habiendo problemas de conexión, hermano. Así es, y ese, Señor, bueno, amén. nosotros entendemos, hermano, que si hay problemas de conexión es porque hay una guerra entre el cielo y el infierno. El diablo no quiere que este mensaje sea escuchado. Así que en el nombre de Jesucristo vamos a hacer guerra, hermano, en esta mañana. Sí, señor, en el nombre de Jesucristo vamos a pelear por nuestra bendición. ¿Cuántos pueden decir como Josué? No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, señor, ¿Cuántos podemos decir como Jacob? Yo no te suelto hasta que tú me bendigas. Así que este día queremos recibir nuestra bendición, hermano. Queremos recibir bendición del cielo, bendición de lo alto. Y vamos a pelear por ello. Así que, hermano, siga peleando, siga clamando ahí en su asiento. Siga luchando para que podamos recibir de la palabra del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ayúdanos, Padre. Hay que quitarlo, que no tiene carga. Gracias, Señor Jesucristo. Ahora llama al hermano Josué, hermano Samuel o hermano Vladimir. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Busque el libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 en su Biblia. Amén. Amén. ¿No? Mateo capítulo 3, versículo 7. Amén. Estamos conectando con los hermanos de Quintero. ¿Están conectados? Amén. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 7. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al ver él, aquí está hablando de Juan el Bautista. Amén. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así es, Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por la lectura de tu palabra, Padre Santo. Oh, Señor, permítenos entrar en tu espíritu, Señor amado. Que tu Espíritu Santo, que ya ha descendido, Señor, esté dentro de nosotros, Señor amado. Oh, Señor, que tome cada fibra de nuestro cuerpo, Señor. Que cada joven, que cada señorita, que cada anciano, Señor, que cada anciana, que cada niño, que cada niña, Señor amado, sean llenos de ti, Señor amado, y que podamos recibir de tu palabra, Señor amado. Oh, Señor, bendícenos en este tiempo del fin, Señor, a prepararnos, Señor, como es debido, Padre Santo. No nos dejes, no nos apartes, Señor, no nos abandones, Señor. Necesitamos de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Oh, Señor, bendícenos, Señor amado, y en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tú nos unjas, Señor, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Amén.
Si podemos poner un tema para el día de hoy, le pondría el espíritu de un profeta. Amén. Tema para el día de hoy, el espíritu de un profeta. Amén, sí, Señor. Hace unos cultos atrás, hermanos, se habló de Enoc. Como dice la Biblia que en los tiempos de Enoc, hermanos, como dice el libro de Judas, que Enoc, el séptimo después de Adán, él enfrentó a una generación maligna, a una generación malvada, a una generación engañosa, una generación, hermano, que despreció, hermano, a Dios, despreció, hermano, seguir como un verdadero creyente, hermano. Así es, Señor, amén. Que Enoc era un profeta, y los profetas son una raza extraña de hombres. Ellos son los hombres de Dios. Dios los utiliza cuando hay una emergencia espiritual. Amén. Y el precio que tiene que pagar cada profeta, cada hombre de Dios, por el hecho de ser un profeta, es quedar siempre solo. Todos los grandes hombres de Dios fueron siempre solitarios. Fueron siempre despreciados. Siempre cuando voy a las Escrituras, por mi antigua Biblia, una de las cosas más impresionantes, hermano, es que cuando nos encontramos entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, se encuentran estas páginas que son en blanco. Así es, Señor, amén. Esas páginas están señalando, hermanos, de que por cerca, hermano, de 400 años hubo una total oscuridad. Así es, Señor, amén. Cerca de 400 años Dios no envió un profeta al pueblo de Israel. Por cerca de 400 años Dios no dirigió una palabra al pueblo. Oh, Señor. 400 años sin nada de luz. 400 años sin oír la voz de algún profeta clamando por las calles. Oh, mi Cristo. Israel, un pueblo escogido por Dios, un pueblo apartado para Dios, Así es, un pueblo bendecido, pero sin embargo, un pueblo que perseguía y mataba a los profetas de Dios. Señor, amén. Y cuando nos ponemos a pensar, ¿quién es el hombre nacido de una mujer, el más grande? Fuera de Jesús, en la Biblia, muchos pensaríamos que fue Moisés, por la cantidad de milagros que hizo Dios a través de él. Otros dirían, fue Elías. Él restauró el altar de Jehová. Él enfrentó a Jezabel. Él enfrentó en aquel tiempo de mayor oscuridad. Y Elías fue transportado en un carro de fuego hacia el cielo. Otro diría, no, fue Josué el que guió al pueblo para conquistar la tierra. Pero Jesucristo, él mismo se encarga de aclararnos cuál fue el mayor hombre nacido de mujer. Lucas capítulo 7, versículo 28 dice lo siguiente: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Así es, Señor, amén. Juan el Bautista era el hombre que debía señalar al Mesías. Juan el Bautista era el hombre que venía a preparar el camino del Mesías. Amén, Señor. Gloria a Dios. Zacarías era el padre de Juan. Y los que conocemos la historia de Zacarías, Zacarías era un descendiente de la familia de Aarón. Así es, amén. Aarón, el primer profeta de Dios. Yo creo que Zacarías, perdón, el primer sacerdote de Dios. Yo creo que Zacarías tiene que haber pensado, Juan será un gran hombre de Dios. En eso él no se equivocaba. Pero también debe haber pensado, como vemos, como venimos de un linaje especial, venimos del sacerdocio aarónico, sin duda que Juan
ministrará aquí en el templo. Zacarías no sabía que el templo de Juan sería el río Jordán. Zacarías no sabía que Juan traía un ministerio más grande. Dios tuvo que llevarse a Zacarías para que Juan no fuese influenciado por las doctrinas de hombre. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era un hombre que por casi 20 años vivió en la soledad del desierto. Un hombre diferente para los demás, un hombre extraño, un hombre solitario. Allá en el desierto, Dios le entregó los más grandes misterios. Dios lo preparó para ir a hacer guerra contra esos montes altos que estaban allá en el Sanedrín. Así es, Señor, amén. En el Sanedrín habían hombres con mucha capacidad intelectual. Así es, Señor, amén. Hombres con mucho estudio, con mucha preparación. Ellos podían enseñar a cualquiera sobre la ley de Moisés. Así es. Ellos conocían la vida de todos los profetas de Dios. Como dijo un día Jesucristo, los que están allá en el Sanedrín, los fariseos, los escribas, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Así es, Señor, amén. ¿Qué es lo que es sentarse en la cátedra de Moisés? La palabra cátedra viene de sentarse. Ellos conocían todas las leyes que Moisés un día Dios le dijo que escribiese. Pero aquí tenemos a uno que jamás ha pisado una escuela. Oh, aleluya. Jamás Amén. Juan fue al templo para ser adoctrinado. Jamás tuvo a un sacerdote de maestro. Bendito sea, Señor, amén. Su misión, ¿cuál era la misión de Juan según las profecías? Derribar a aquellos eruditos con todo su intelecto, Oh, Señor, con todos amén. sus dogmas, derribar toda su teología conforme a las escrituras, Así es, Señor, amén. derribar aquellos ismos, derribar todo aquello que confundía al pueblo de Israel, Oh, a aquel pueblo santo, y volverlos a la palabra de Dios. Así es, Señor, amén. Pero ¿cómo podía hacerlo si nunca pisó un colegio teológico? Sí, Señor. Es que Juan tenía el Espíritu Santo Oh, instruyéndole, guiando su vida. Amén. Juan no podía fracasar, Amén. él no podía fallar. Juan conocía perfectamente el secreto de la revelación de las Escrituras. Sí, Señor, amén. Juan conocía que el Mesías ya estaba pisando la tierra. Oh, mi Cristo, aleluya. De pronto Dios le dice: Juan, ya es hora de que salgas y sacudas a esta nación. Por 20 años has estado preparándote para lo que viene y ya sabes lo que tienes que decir. Sí, Señor, amén. El mensaje de Juan era diferente al resto de los predicadores y eso lo hacía raro para los demás. Oh, mi Dios, aleluya, Padre. El mensaje de Juan fue tan directo, fue tan claro, que en solo 6 meses de ministerio, la Biblia dice que revolucionó una nación, Así es, despertó una nación dormida, Oh, sacudió amén, una Señor. nación dormida Gloria a espiritualmente. Dios, aleluya, Padre. Como yo amaría sentarme un día a las orillas del río Jordán y poder escuchar uno de los mensajes de Juan. Amén. Oh, mi Dios, aleluya, Padre. Dios se tardó 20 años en preparar a Juan el Bautista para su ministerio de solo 6 meses. Amén. Oh, Señor. Juan estaba en el desierto en oración, en ayuno. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y hoy en día se preparan los jóvenes ministros yendo de templo en templo, conociendo a las señoritas, coqueteando, cenando de cena en cena,
listos para predicar. Oh, Señor. Los pastores mandan a sus hijos a las reuniones de ministros para que ellos se hagan cargo de sus asuntos y así heredar el ministerio como si se tratase de economía. Señor. No es de extrañar que los tabernáculos estén muriendo espiritualmente. Ellos nunca han ido al desierto a orar. Nunca han orado ni ayunado en secreto. Ellos solo son herederos de un ministerio. Oh, Padre. ¿Qué dijo Jesucristo? Mateo capítulo 6, versículo 6 dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Señor. Amén, Señor. El pueblo de Israel, ellos vivieron por 400 años con rituales, 400 años de formalismo religioso, 400 años de sacrificios, pensando que Dios estaba agradado de ellos. Dios. Ellos estaban felices, ellos se sentían felices. Ellos decían: lo tenemos todo, somos hijos de Abraham, descendientes directos de una de las tribus de Israel. Pero de pronto Dios envía a un hombre para echar a perder la fiesta de ellos. Oh, Señor. Dios les envió a un hombre valiente. Juan no tenía temor de ofender los oídos delicados de ellos. Dios lo preparó con un mensaje corto y directo. Oh, aleluya, Padre. El Espíritu Santo era su instructor. Por lo tanto, no hablaba como los demás hombres hablaban. Oh, Señor. No pasó por las escuelas religiosas. No fue a los grandes templos para recibir instrucciones de un ministro con voz afeminada. No fue a aprender cómo ser un asalariado. Señor. Juan no andaba buscando prestigio para su vida, ni andaba buscando fama, ni ayuda para que apoyen a su ministerio. Señor eterno. Juan era una antorcha encendida. El fuego del poder de Dios estaba dentro de él. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Juan vio cómo los líderes rompieron las leyes de Dios. Él vio a esos líderes religiosos, a esos sacerdotes, a esos ministros, a esos pastores de Israel con sus trajes delicados. Amén. Oh, Juan vio sus casas. Juan vio la popularidad de ellos. Juan vio sus grandes templos. Juan vio sus carruajes. Vio sus vestimentas. Vio el roce social que ellos tenían. oh, Señor. Amén. Y un día Juan se encontraba predicando a las orillas del río Jordán. De pronto Juan ve venir un grupo de sacerdotes. Estos sacerdotes pensaron: Amén. quizás Juan se quiera unir a uno de nuestros grupos. Oh, Señor. Pero cuando Juan los vio, Juan no titubeó. Juan dejó que se acercaran y los apuntó y les dijo: generaciones de víboras. ¿A quiénes? A aquellos líderes religiosos, a aquellos predicadores. Él les llamó generaciones de víboras. Oh, Señor. ¿Y por qué los llamó así? ¿Será que Juan tenía mal humor? ¿Será que Juan no se adaptaba a los tiempos modernos? No, hermanos. Juan vio que los grandes culpables de que esa generación sea corrupta, sin temor a Dios, indiferente, los grandes culpables eran los líderes, los predicadores que se paraban en los púlpitos a entregar el mensaje. Oh, Señor, Padre. Los culpables eran los pastores, los sacerdotes puestos por el hombre. Ellos, al igual que ahora, heredaban
aquí hay mucha economía. Mire, la Biblia dice que Anás, el sumo sacerdote, era el suegro de Caifás. Él le dijo, tú debes seguir con la tradición familiar. Oh, Señor. Los líderes de aquel entonces, por ningún motivo, permitirían que un Esteban lleno del Espíritu Santo llegara a ser el líder de la iglesia. Echaría a perder todo el sistema. Oh, Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué querían hacer estos líderes entonces al acercarse a Juan? Era convencer a Juan para que Juan cambiara su mensaje. Oh, mi Dios. Pero ¿qué es lo que venía a hacer Juan? Juan venía a preparar la entrada del Mesías. Y se encontró con una iglesia adúltera, inmoral, llena de ilegalidades, llena de pecado. Y los líderes siendo los primeros en la fila de corrupción. Oh, Padre. Gloria a Dios. Ellos apestaban a hediondez en las narices de Dios. Así es, Señor. Pero ¿qué es lo que le decía a su congregación? Hombres santos. Era la hora de recibir al Hijo de Dios. El Mesías estaba caminando entre ellos y ellos no lo sabían. Oh, sí, Jesús, aleluya, Padre. Sí, mi Cristo. Los líderes, al igual que hoy en día, estaban entretenidos contando el dinero de las ofrendas. Otros estaban preparando una gran convención. Traerán un predicador internacional para hacer más fondo para la iglesia. Otros preparando una cazuela para poder venderla a la congregación y así estrujar a los que casi no les queda nada. Oh, Señor. Oh, qué tiempo eran aquellos. Señor. Pero Juan, siendo un profeta, caminaba con Dios. Sí, Señor. Sentía como Dios y cuando hablaba, tronaba como Dios. Sí, Señor, aleluya. Juan no sentía ninguna satisfacción al ver el templo. Qué hermoso templo era, pero eso a Juan no le incomodaba, no le importaba. Oh, mi Dios. Juan no se alegraba al ver el sacrificio de los corderos el día de expiación. Eso a Juan no le importaba. Lo que sí le importaba a Juan es que Juan quería ver a un pueblo en avivamiento, un pueblo lleno del Espíritu Santo, un pueblo en santificación, un pueblo listo para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo Rey. Y Juan el Bautista comenzó a predicar. El lenguaje de Juan era muy diferente. Él comenzó diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntase y den frutos dignos de arrepentimiento. Señor, amén. Luego, como profeta, Juan empezó a discernir los pensamientos de los corazones. Así es. Ellos pensaron dentro de sí: yo nací dentro de la iglesia llamada Israel. Mi padre es Abraham. Yo tengo mi salvación asegurada. Mire lo que dice el versículo 9. Juan le dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos. ¿Ve? Juan estaba discerniendo los corazones. Amén. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Oh, sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios para Amén, siempre. amén. El milagro más grande de Juan no fue resucitar a ningún hombre. Jamás eso no sale en la Biblia. Así es, Señor, amén. El milagro más grande de Juan fue que a través de su predicación empezó a resucitar a la simiente predestinada de Dios. Oh, Porque los ciegos empezaron a ver. amén. Oh, Señor. Porque Juan estaba lleno del poder de Dios. Oh, mi Cristo, aleluya. Dios le dijo a Juan:
Es mejor que lo hagas rápido, Juan. Es mejor que entregues tu mensaje lo más pronto posible, porque ya tu ministerio se está acabando. Oh, mi Cristo. Tú no vas a estar mucho tiempo por aquí. Así es, Mira, Señor. Juan, por el mensaje que tú predicas, ellos te van a cortar la cabeza uno de estos días. Sí, Juan, debes ser valiente. No temas en decirles la verdad. Sacude al pueblo. Muéstrales dónde está el error. oh, mi Dios, aleluya, Padre. Levanta aquellos valles, mis hijos predestinados. Devuélvelos a la palabra. Así es, Mira Señor. a aquel grupo sediento de verdad. Revélale los misterios. Ellos te creerán, Juan. Sí, Señor, amén. Y cuando veas a aquellos grandes montes, a esos ministros arrogantes, intocables, muéstrales su fin. Oh, Jesucristo, aleluya, Padre. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a perder la cabeza por el Evangelio de Jesucristo? Oh, mi Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a quedar solos, a ser despreciados por nuestra propia familia? Oh, mi Cristo, aleluya. Nosotros somos los líderes responsables de la condición de la iglesia hoy en día. Así es, Señor. Nosotros los líderes no les hemos dicho la verdad a nuestros ancianos y a los jóvenes. Oh, mi Cristo. Somos responsables de traer el último avivamiento. Oh, Señor. Y nos encontramos con un pueblo adormecido en el pecado. Oh, Señor, aleluya, Padre. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Mateo capítulo 3, versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, Señor. A muy pocos les gusta esa palabra, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? No es confesar a Dios su pecado, sino confesarlo y alejarse del pecado. Así es, Señor, amén. Oh, mi Dios. Me recuerda de cuando yo era joven, cuando se decía en una iglesia que yo asistía: Chile será para Cristo, Chile para Cristo. Y vemos la pudrición que hay en las iglesias de aquí en Chile. Y si esto es para Cristo, entonces el cielo se llenará de pudrición. Oh, Jesucristo, aleluya, Padre. ¿Cuántas personas van a las aguas para ser bautizados y lo hacen porque su amiga, porque su amigo lo hicieron? Miren, lo hacen porque su familia se bautizó. Entonces yo también tengo que ir a las aguas. Ellos ni siquiera saben que del sacrificio de Cristo. Ellos ni siquiera saben de la cruz del Calvario. Oh, Padre, aleluya, mi Dios. Ni siquiera creen que va a haber un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque los ministros se han encargado de decir: Dios es amor. Pero nos siguen diciendo que también es fuego consumidor. Así es, Señor, amén. Sí, Padre, la verdad. Sus pastores ni siquiera les dicen que sin santidad nadie verá a Dios. Oh, mi Dios. Sus pastores están callados. No predican lo que no les conviene. Oh, mi Dios. Sus pastores no les dicen que sin santidad están condenados. Sí, Señor, mi Dios. La Biblia dice: Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántos hombres de Dios hoy en día les son negados los púlpitos? No les permiten entregar un mensaje para no herir a la congregación. Oh, Señor. La historia dice que Juan Wesley le fueron cerradas las iglesias. Entonces su congregación estuvo allá en las plazas de las calles. Así es, Señor, amén. Por causa de la predicación
A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Pero déjeme decirles algo. No fue en vano el sacrificio de Juan. Él preparó el camino para recibir al Mesías. Ellos tuvieron al mejor de los profetas. Y su predicación produjo un despertar en solo 6 meses. Así es, Señor, amén. Sí, mi Cristo. Pero ¿en quiénes produjo un despertar? Solo en una pequeña manada. Amén, sí, Señor. Cuando llegó Jesús a escena, ¿qué dicen las Escrituras? En Juan capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oh, sí, Señor, amén. Jesús, el Rey, el Mesías, Rey de reyes y Señor de señores, amén, vino a su pueblo. Ellos le coronarían rey, pero ellos tenían grandes tabernáculos. Así es, ellos tenían grandes ministros. El Sanedrín, que aunque tenía diferentes doctrinas, estaban más unidos que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué es que ellos estaban unidos? Ellos estaban unidos bajo un solo concepto: rechazar el mensaje de Juan y rechazar a Jesús como Mesías. Así es, Señor, amén. Por eso es que la Biblia dice, y los suyos no le recibieron. Amén, sí, Señor. El Mesías profetizado fue rechazado. Aquel pueblo que debía recibirlo no le recibió, no le adoró. Aquellos líderes que tenían que inclinarse ante su rey gritaron: crucifícale, crucifícale. Oh, Señor, aleluya, Padre. ¿Quiénes fueron los grandes responsables del rechazo al Mesías? Los líderes. La historia se ha repetido. El pueblo gentil recibió al profeta gentil más grande de la historia. Así es, Señor, amén. Este profeta tenía la misma misión que Juan: preparar el camino. Pero ahora para la segunda venida. Oh, Dios. Fíjense que antes, poco tiempo antes que llegara el último profeta de la edad, aquel profeta gentil, en aquel momento el movimiento más grande de la historia a nivel mundial estaba liderando a las religiones. Se llamó el movimiento pentecostal. Ellos tuvieron grandes líderes. William Seymour fue uno de ellos. Este hombre afroamericano sacudió al mundo con oración y ayuno. Ellos tuvieron los dones del Espíritu Santo. Grandes sanidades, grandes milagros, grandes señales en medio de ellos. Pero ¿qué pasó? Los metodistas, los bautistas, ellos se acercaron a los pentecostales. Ellos no creían en los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron los bautistas? ¿Qué hicieron los metodistas? Convocaron una asamblea. Convocaron al nuevo Sanedrín de estos tiempos. Así es, señora. ¿Cuál fue la decisión? Sacar a Dios de la iglesia, echarlo fuera. Ellos llegaron a ser la edad de la Odisea. Así es, Señor, amén. Ellos todos tenían sus Biblias en sus manos, pero ellos estaban desnudos de la palabra. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Amén. Desnudo y no lo saben. Sí, el profeta gentil que llegó a escena le llevó el mensaje de la hora.
se esparció por todas aquellas iglesias, pero ellos le cerraron las puertas de sus templos. Así es, Señor, amén. Dios le dijo, déjalos. Ellos no aceptarán el mensaje que te voy a dar. Así es, Señor, amén. Entonces, el profeta de Dios fue llevado al desierto, al igual que Juan el Bautista. Así es, Allí Dios le mostró todos los misterios. Le dijo, te traigo los sellos que están abiertos. Amén. Sí, Le reveló los 7 truenos. Sí, Señor, amén. Le dijo, mira, los 7 truenos ocultos están escritos ahí en los sellos. Así es, Señor, amén. Le dijo, ya no hay más misterios que revelar. Amén. Y con esta palabra podrás identificar, podrás señalar al Mesías. Oh, aleluya, Padre. El mensajero del atardecer entregó su mensaje. Sí, Señor. Las denominaciones estaban muertas. Sí, Señor. Pero el mensaje del atardecer comenzó a liberar a los predestinados del tiempo del fin. Amén. Lo mismo que ocurrió en el tiempo de Juan el Bautista comenzó a acontecer en nuestros tiempos. Gloria a Dios, amén. Y así ha sido desde entonces. El corazón de los hijos de Dios ha vuelto a la fe de los padres. Amén, sí, Señor. Pero ¿qué ha pasado? Una vez más, los líderes religiosos han puesto vendas en los ojos de la gente. Oh, mi Dios, Señor. El profeta dijo, este mensaje nunca se denominará. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta denominación? Es que ellos, estos líderes, nunca llegaron a conocer realmente el mensaje de la hora. Oh, Simplemente ellos nunca entraron. oh, Padre. ¿Qué les dijo Jesucristo a sus discípulos y a los que oían sobre aquellos líderes religiosos? Jesús les dijo, pongan atención a lo que les voy a decir. Pongan atención y yo les hablaré acerca de los líderes religiosos. Mateo 23, versículo 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En este tiempo, Jesús diría, en los mensajes del profeta se sientan los ministros. Oh, Señor. Y que dirían muchas personas, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué le falta el respeto al hombre de Dios, al siervo de Dios? Él tiene tremendo ministerio, 30 años, 40 años, probado por los años. Él tiene un gran tabernáculo. Nuestro pastor habla como un santo. ¿Pero qué le respondería Jesucristo a ellos? Mateo capítulo 23, versículo 3. Mire lo que Jesucristo le respondería. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Oh, Señor, Padre. Predican en contra del adulterio, pero son adúlteros. Predican en contra del robo, pero son ladrones. Predican en contra de la fama, pero ellos les pegan codazos a los demás para ellos estar al frente. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Nos damos cuenta que los tiempos no han pasado, los tiempos no han cambiado, mejor dicho. Hoy en día tenemos aquí en presente un Anás diciendo, yo soy el ministro más antiguo. Tenemos un Caifás diciendo, yo tengo un gran tabernáculo. Y muchos han traicionado a Jesús
por 30 monedas de plata como Judas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ellos no están preparados para recibir al Mesías en esta segunda venida. Ellos no están preparados, no están preocupados por predicar arrepentimiento. Ellos están preocupados por pintar sus grandes templos, saber cómo recibir los tiempos en tiempo de pandemia. ¿Qué dice Jesucristo acerca de ellos? Mateo 23, versículo 6. Aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Vea usted cuando hay una convención donde se ganan los ministros. En primera fila. ¿No lo profetizó Jesucristo? Obviamente, estas cenas son cobradas para que los ministros vayan a las reuniones de ministerios. Se compran los mejores trajes para ocupar los mejores asientos y que lo llamen mi pastor, mi precioso pastor. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo acerca de esto? Mateo 23, versículo 7. Y que los hombres los llamen rabí, maestro. Nada ha cambiado. Ellos dicen, conocemos el mensaje. Yo me conozco los 1200 mensajes que predicó el profeta. Yo me pregunto si ellos conocen al Dios del profeta de la edad. Oh, Señor, aleluya, Padre. Bendito. Los del retorno creen de cierta manera. Los que creen en los arcángeles creen de otra manera. Los que creen en la unción de la carpa tienen otra revelación. Los que creen en la unción de Nueva York y la revelación que trajo Coleman tienen otra revelación. Los que siguen a José Braham y quieren salvar el museo de la voz de Dios, todos ellos están contentos de tener al poderoso profeta gentil. Y todos se reúnen en la cátedra del profeta. Pero ninguno espera a Jesucristo. Ninguno está ansioso, preocupado por arreglar su vida. Ninguno va a arrepentimiento. Ninguno se está preparando en santidad. ¡Aleluya! Bendito sea Padre. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Santo. Muchos dicen, yo nací dentro de una iglesia del mensaje de la hora. Santo Rey. Otro dice, yo tengo al profeta de la edad. Pero me pregunto cuántos han nacido en Cristo. Me pregunto cuántos tienen a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Oh, Rey. Gloria, aleluya. Oh, sí, mi Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ellos cierran el reino de los cielos delante de los hombres. No dejan que ellos entren, ni ellos entran, dijo Jesucristo. Así es, Señor, bendito, aleluya. Jesús dijo que como pretexto, ellos delante de las personas hacen largas oraciones. ¿Para qué? Para que los vean, dijo Jesucristo. Y así quitarle, dijo Jesucristo, incluso el dinero a los más necesitados. Oh, mi Dios. Señor, bendito, Padre. Santo Dios. Jesucristo dijo que ellos van de ciudad en ciudad con un maletín en las manos. ¿Pero qué? ¿Haciendo qué? Dice Jesús. Dice que los hacen más hijos del infierno. O sea, el mensaje que ellos llevan es de perdición. Jesús dijo, ¡ay de vosotros, guías de ciegos!
Ay de vosotros ministros hipócritas, dijo Jesucristo, que por fuera se ven limpios, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Amén. Oh, mi Dios. La pregunta es, ¿por qué vemos ministros en adulterio? ¿Por qué vemos ministros tan sinvergüenza? ¿Por qué vemos ministros sin temor a Dios? Solo veamos lo que dijo Jesucristo en su día y se dará cuenta que hoy se sigue repitiendo. Mateo capítulo 23, versículo 27. Jesucristo dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Yo me pregunto si Jesucristo lo estaba diciendo para aquel entonces o todavía esta palabra sigue funcionando para estos días. Amén. Señor, mi Dios, conoce todas las... Oh, las congregaciones, cómo aman a sus ministros, cómo defienden a sus ministros. Yo he escuchado decir, si mi pastor se va al infierno me voy con él. Bueno, ¿qué puedo decir? Ellos no conocen a Jesucristo. Oh, Señor, aleluya, ven. Gloria a Dios para siempre. Es necesario sacudir a la iglesia. Necesitamos más Juan el Bautista en nuestro medio. Necesitamos hombres valientes que digan la verdad. La otra vez, hace un tiempo atrás, yo hablé con un pastor, con un ministro, y yo le dije, ¿qué opina usted de lo que dijo el profeta? Cuando dijo, si Dios me envía al infierno allá, yo le amaría. Y él me dijo, bueno, si Dios me manda al infierno a mí, yo allá la amaría también. Yo le dije, hipócrita, usted no tiene la revelación de Dios. Oh, Señor, bendito. Déjeme decirle algo, le dije yo. Allá en el infierno ni siquiera existe Dios, ni siquiera hay amor. El profeta se refería a que Jesucristo un día descendió al infierno. Amén, Jesucristo un día fue al infierno y fue a pelear con Satanás, fue a quitarle las llaves del Hades y de la muerte. Por amor a nosotros. Amén. A eso se refería el profeta, no a que uno de nosotros iría allá al infierno. Así es, Señor, amén. Sí, mi Dios. Muchos dicen, ¿qué importa? Si lo dijo el profeta, yo seguiría amando a Dios allá en el infierno. Pues usted váyase, porque yo me voy con Cristo, yo me voy con Él, y yo sé que usted y cada creyente genuino se va con Cristo al cielo. Amén, Señor, amén. Oh, Padre, déjeme decirles algo, la mayoría, el 99% de los caminos conducen al infierno, solamente uno llega al cielo y es a través de Jesucristo. Así es, solamente hay un camino. Sí, la Biblia dice, mirar al blanco perfecto, amén, el cual es Jesucristo. Amén, Señor. Pero déjeme decirles algo, todos los caminos que conducen al infierno son sin retorno. Así es, Señor, amén. Y un verdadero creyente jamás querría ir, ni siquiera por su pastor, al infierno. Amén. No. Hoy, en este tiempo, en este día, una vez más, el Mesías siendo rechazado por un pueblo que debía de recibirle. Oh, mi Cristo, aleluya, Padre. Déjeme decirles algo.
No es tiempo de jugar a la iglesia. No es tiempo de pensar, si yo pago los diezmos seguro me voy al cielo. No es tiempo de pensar, si el pastor me saluda, sin duda yo me voy al cielo. Usted está equivocado. No es tiempo de jugar al evangelio. Cuando Jesucristo vino la primera vez, la gran mayoría se fue directo al infierno. Así es, Señor. Aún siendo de linaje especial. Oh, mi Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron al que tenían que aceptar. Oh, Señor. Ellos se quedaron al lado de Caifás, su pastor. Mi Dios, aleluya. Y el mismo Cristo dijo que en el tiempo del fin vendrían burladores, vendrían falsos ungidos, falsos cristos que engañarían a muchos. Y si fuere posible, aún a los escogidos. Oh, mi Dios, sí, Señor, aleluya. Déjeme decir algo, los líderes somos los grandes responsables. Sí, Señor. De o traer a la gente a Cristo o llevarla al infierno. Sí, Señor, amén. Yo le pido a Dios que tenga misericordia de mí. Amén. Y que a través de esta predicación sacuda nuestras vidas, amén. Nos despierte. La Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores. No busca religiosos dentro de una iglesia. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Si no somos verdaderos adoradores, Dios va a pasar de largo de nosotros. Déjeme decirle lo que dijo Jesucristo. Esto no lo dijo ningún profeta. Lo dijo Jesucristo y está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Dice así: he aquí, yo vengo pronto. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. Señor. Mire lo que dice Jesucristo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así es, Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo es posible que alguien pierda su salvación y le sea dada a otro? Oh, Señor. ¿Escucharon lo que dijo Jesucristo? Amén. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo me pregunto, ¿qué tan importante es nuestra salvación? Oh, Señor, Yo me pregunto, ¿cuánto cree usted que vale, hermano y hermana? Oh, mi Dios, no hay tesoro aquí en la tierra que pueda pagar nuestra salvación. Señor. La sangre de Jesucristo pagó el precio. Ahora está en usted, ahora está en mí, el aceptar aquella sangre del Cordero. Cuando Jesucristo culminó su ministerio en la cruz del Calvario, solo unos pocos pudieron hallarle. Solamente unos pocos fueron dignos. Solo unos pocos pudieron realmente entrar al reino de los cielos. Oh, mi Dios, Señor. Sí, Señor, amén, amén. Es tiempo de despertar, iglesia. Sí, Señor, amén. Hermano, hermana, es tiempo de despertar. Amén, es tiempo de sacudir la pereza. El reino de los cielos ha llegado. Oh, Señor. Este tiempo ha llegado a ser tan corrupto que la profecía de Ezequiel ha llegado a cumplimiento en este tiempo del fin. Busque Ezequiel capítulo 14 para que podamos leer un poco de versículo y terminar. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel profeta de Dios. Amén, Señor. Profetizó del tiempo del fin.
Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 14, versículo 14 dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus vidas. Dice Jehová el Señor. Mire, tres hombres, tres profetas de Dios, tres hombres que pelearon la buena batalla. Pero ellos, al ver la corrupción que hay hoy en día, ellos dirían, ¿saben qué? Yo me voy a dedicar solo a servir a Jehová. Yo me voy a dedicar solamente por mi vida, porque veo que los demás no tienen salvación. Los demás simplemente han entrado en corrupción. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Tan religioso y tan corrupto a la vez. Padre, Señor. En ese tiempo estamos viviendo, hermanos y hermanas. Sí, Señor, amén. Ha llegado el momento de pelear por nuestras vidas. No importa si el del lado no decide pelear. No importa si mi familia me desprecia. No importa si mis amigos me abandonan. Yo pelearé por mi salvación. Amén. Yo pelearé por mi redención. Amén, yo no seré vencido porque yo nací para vencer. Amén, Señor. Amén. Pertenecemos a aquella manada del tiempo del fin. Yo soy parte de los verdaderos creyentes. Esa tiene que ser su profecía en sus labios. ¿Qué es lo que tiene que estar en sus labios? Yo vine a este mundo y nací para creer la palabra de Dios. Yo, hermanos, los veré allá uno de estos días. Mis hermanos en Cristo, uno de estos días nos veremos allá. Tenemos una tremenda promesa para aquellos que se rinden a la palabra de Dios, aquellos que se rinden a la voluntad de Dios. Oh, gloria a ti, Santo de Israel. Aleluya. Ahora podemos entender que ya los 7 sellos fueron revelados. Así es, Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en el tiempo del fin. Así es, Señor. Esa es la promesa del ángel fuerte. La Biblia dice, a la voz del 7º ángel, cuando él toque la trompeta, el misterio de Dios está concluido. Así es, Ya no hay más. Se acaba absolutamente todo. Así Es tiempo de volver a casa, iglesia. Novia de Jesucristo, es tiempo de volver a casa. Sacúdase de los ismos, sacúdase de las denominaciones. Si su pastor no cree conforme a la palabra, déjelo botado. Ese hombre es del diablo. Oh, Señor, aleluya, bendito Padre. Cuando los libros sean abiertos a la final trompeta, cuando aquel ángel fuerte pronuncie mi nombre, yo responderé. Cuando el ángel fuerte pronuncie su nombre, usted responderá. Porque su palabra está dentro de usted. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ya no somos más 2. Ahora somos uno solo en Cristo. Aleluya, Padre Santo. Quiero leerles el último versículo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 27, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Llénese de la presencia del Señor. Llénese del Señor Jesucristo. Sea liberado. Oh, que Jesucristo, el Espíritu Santo, rompa las cadenas. Que el Espíritu Santo avive el fuego que hay dentro de nosotros.
Señor. Señor, aleluya. Santo. Padre Santo, estamos delante de su presencia, Señor, Amén. habiendo escuchado tu palabra, Señor. Ahora con temor y temblor, Señor, te pido que tú tengas misericordia de nosotros, Amén, Señor. Señor. Somos tan débiles espirituales. Sí, Oh, Señor. somos tan inútiles, Señor amado. Pero sabemos, Señor, que te creemos a ti, Padre Santo. Amén. Oh, Señor, creemos a toda tu palabra. Amén. No importa lo que diga el hombre. Amén, Señor. La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Señor, te creemos a ti, Padre Santo. Queremos seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Solamente seguir tu caminar, Señor. No desmayar, Señor. Llegar ante tu altar y adorarte solo a ti, Señor. Amén. Gracias por todo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Señor. Renueva nuestra fuerza. Amén. Danos energías espirituales Amén, Señor. y llénanos de tu gracia. Amén, Gracias por Señor. todo, Señor amado. Bendícenos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga,